todo espectador es un cobarde o un traidor. Una frase de Frank Fanon, un ideólogo que también nos ayudó a pensar la película. Nosotros nos estábamos dirigiendo no a espectadores, sino a actores. No a espectadores que pasan por la calle para ver una película, sino a actores de un proceso de cambio. Esta es la batalla de la patria grande y del nacimiento de un mundo mejor. Violencia y liberación. Prepara el combate, prepara el fusil. Está concebida así para que un compañero en el anonimato de una exhibición clandestina proyecte la obra, haya una llegada de personas que no se conocen entre sí, que han llegado ahí citadas en lugares distintos a donde se va a hacer la proyección, y entonces él hace de coordinador y prepara eso como un cine acto. Lo que más importa es el acto, la gente, más que la película. Ese era el concepto ideológico, estético que teníamos. Él presenta la película, pero antes de presentarla ayuda a crear un clima de relación entre gente que no se conoce, a través de la música. En ese momento había discos de poesía iberoamericana muy lindos y canciones latinoamericanas muy buenas, de empanadas, vino. Va creando todo un clima de confraternidad entre las 20 personas, o 30 no más, que participan de ese acto, a los fines de presentar eso en el marco de la problemática que vive el país. Una problemática que variaba según el lugar donde la película se pasaba. No es lo mismo pasarla en Recoleta que en Villa Soldati. El organizador no es el mismo, es otro. El público que está ahí es distinto. Tampoco es lo mismo pasarlo en ese momento en un mes que en otro, porque había cambios históricos y políticos que se estaban dando en esos años. Hablo del año 68 al año 72, que fue donde más difusión tuvo, hasta su exhibición pública recién en el 73, cuando llegó la democracia, en el Cine Libertador. Entonces, en esa situación, la película estaba concebida de esa manera, estructurada, donde nosotros aparecíamos, la voz nuestra, mientras que en la primera parte era la voz de un locutor, más que la nuestra. Si la nuestra aparece es en alguna entrevista que estamos haciendo para hacer la pregunta. En la segunda parte ya aparece nuestra voz, donde informamos de qué se trata esto y depositamos en el coordinador la confianza para que estimule en quienes participan de esta exhibición el debate, el diálogo, desde la perspectiva que tenga cada uno de ellos. Y en este sentido era un acto político que yo creo que ayudó mucho, contribuyó a la formación de una generación militante y estaba concebido entonces la segunda parte de esta manera. Estéticamente concebimos la película en 3 momentos. El tercero era un llamado más a una violencia, no tanto solo en la guerrilla, sino violencia sindical, social, para el cambio. Piensa que estamos en una dictadura, no fue tan grave como la del 76 en adelante. Es una dictadura donde todo esto no lo podríamos estar haciendo acá. Se convirtió en un elemento referente en otros países de América Latina. Piensa que apareció el Grupo Cine en Perú, apareció el Grupo Tercer Cine en Colombia, la gente de Uruguay con la Cinemateca del Tercer Mundo, y Mario Hallner y otros realizadores también hicieron cosas parecidas. El diálogo polémico mayor en cuanto a cómo encarar el cine podía ser con algunos compañeros del cine mano en Brasil o en Cuba, porque era otra visión. La nuestra era nacional y dijimos, hacemos una película de este carácter que sirva en las circunstancias nacionales de este momento. No es un ejemplo ni un prototipo para que nadie la haga en otro país y en otras circunstancias. Esa era nuestra óptica. Lo elaboramos teóricamente, prácticamente, realizativamente y productivamente. Ese fue el esquema con el cual nos movimos, pero en un momento donde no era la improvisación. Había un guión, 400 páginas intercambiábamos entre Pino y yo, porque escribíamos lo que discutíamos. En ese esquema, además de diálogo tenso y crítico entre nosotros dos para ver cómo podíamos resolver ciertas secuencias, el sonido de alguna de ellas, estaba así el concepto de que tenía que ser un material distinto a lo convencional.
Entonces, nuestro concepto era un cine para las grandes masas, que no era negar las iniciativas que podía haber de grupos comunitarios sociales, hacer un cine que no estaba destinado a las salas grandes, sino a salas de los sindicatos, el partido político, ¿por qué no va a hacer un cine? El partido político puede hacer un cine para formar cuadros, generar capacitación, política, educación, puede hacer cosas, y un sindicato también puede hacer lo mismo. Nuestro concepto en ese momento, y eso salió en una revistita que se llamaba Cine y Liberación, del cual sacamos solo un número. Yo escribí esa nota cuestionando el cine que elegía la clandestinidad, el momento de la democracia, y que nuestro objetivo como Cine y Liberación era conquistar los grandes públicos, no a nivel populista, no a nivel concepto de Gleizes que decía un cine al estilo americano porque es el que le gusta a la gente, sino un cine de tensión también estética. Porque si el espectador ve una película y no sale con los ojos, la idea o el corazón un poco cambiado, mejor que no haya visto la película. ¿Para qué? No cambió nada. En este sentido había diferencias, y también en ese número de Cine y Liberación estaba un artículo que firmó un compañero que ya murió, Jorge Díaz, donde él describía en términos didácticos y pedagógicos cómo era la proyección de películas que estaban destinadas a públicos reducidos. Y te hablaba de que es un proyector, cómo está compuesto un proyector, cómo circula la difusión de un cine que ya no está dirigido a las salas comerciales, sino a público de carácter más reducido, pero era una cuestión de capacitar a quienes iban a manejar los proyectores y que no perdiesen demasiado tiempo en este tipo de cosas. Cuando habíamos hecho la película del Cordobazo, había compañeros de distintas posiciones políticas. Pablo Sile era peronista y lo mataron, pues desapareció y hacía una película peronista. Nosotros hacíamos desde una perspectiva peronista. El caso mío, de Gerardo Vallejo, de Mencio Juárez. Pero había otros compañeros que venían de posiciones más o menos de izquierda, del progresismo y demás. Y cuando advertimos de que la difusión de esa película, cada grupo cortaba nada más que los capítulos que coincidían con su ideología, dijimos, acá no va. Y mandamos una carta, dijimos, esto no va en esos términos, porque si coincidimos en algo, mostrémoslo conjuntamente, porque queremos mostrar la distinta mirada que hay hacia un hecho histórico donde no han intervenido solo marxistas, trotskistas, ha intervenido gente peronista, gente independiente, gente que no tiene nada que ver con nada, y se jugó el pellejo también para una manifestación popular y política de este carácter. Entonces hay una nota escrita, que la firmo yo, en un encuentro que se hizo en el Museo del Cine, donde hay una convocatoria a que asuman este concepto, y si ellos no aceptan este tipo de conceptos, realizadores mayores no tiene sentido. Y no tiene sentido también porque algunos que estaban comprometidos con la producción se borraron totalmente de la difusión. Y si no estaban comprometidos con la difusión, no tenía mucho sentido en seguir manteniendo un grupo que decía, nosotros producimos y después que la difusión se ocupe otro, si quiere, yo me ocupo de otra cosa. Entonces eran experiencias, tensiones, que no era toda una cosa homogénea, toda una cosa panfletaria, una cosa que uno podría decir, qué lindo que éramos en ese momento. Eliseo Subiera hizo la película más divertida, porque hizo una película que era cómo se prepara una bomba Molotov. Entonces a la ultraizquierda esto le interesaba enormemente. Y lo hizo con mucho humor. De la precisión de quien arroje la botella no solo depende el éxito de la misma, sino también la seguridad de los compañeros. Otro fragmento que interesó mucho es la que hizo Pablo Cid, porque utilizó ya el trabajo casi de un personaje de ficción autobiográfico que cuenta sus sentimientos porque vivió el Cordobazo. Entonces la policía empezó a tirar solo balas. Y mataron a Máximo Mena, pero a cascotazo limpio los hicimos recular. Fueron experiencias de un grupo que no compartía a lo mejor la misma idea en torno al peronismo, pero que compartía la idea de crítica y de combate, o entre comillas, a la dictadura. En ese momento la palabra y el sonido y la imagen de Perón estaban prohibidas por un decreto que había sacado la Libertadora después del golpe militar del 55.
había ninguna imagen de Perón hablando. Y estaba, por suerte, en Madrid Carlos Mazar Barnet. Y se le encomendó a él, a distancia, que filmase a Perón, aunque fuese en 3 minutos o 4 minutos, una toma fija de su visión de este momento que se incorporó en la segunda parte de la obra de los Hornos. Aparece Neusta anunciando de que va a hacer una entrevista en vivo y en directo a Perón. Y yo estaba en mi casa y dije, ¿cómo va a ser una entrevista directa a Perón? La primera vez que aparece la imagen de Perón en la televisión, Canal 9. Y de repente aparece Neusta haciendo preguntas a Perón. Y aparece Perón vestido con saco y corbata, respondiendo a la presunta pregunta que le está haciendo Neusta. Le hace otra pregunta a Neustadt, a Perón, y Perón aparece en Guayabera debajo de árboles. Dije, este es un canalla, hipócrita, no tiene ética ninguna. Y lo llamo a Pino Solana, a su casa. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Sí. Digo, ¿cómo se utilizaban las imágenes de Perón preparatoriamente para lo que era su regreso? Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Llamé a Madrid, a Puerta de Hierro, me atendió López Rega, entonces nos encontramos con López Rega en la Puerta de Hierro y le conté la historia de lo que pensaba hacer, un film histórico, la memoria de Perón. Y además estaba el antecedente que habíamos hecho la obra de los Hornos. Y dije, mira, ahora no te puedo decir nada, pero al regreso de La Habana lo conversamos con el general directamente. Estoy hablando de diciembre del 71. Y le llevó a Perón una copia de la obra, mezclado los rollos, y Perón vio los rollos. Y Julián le vendió todo lo que había sido el éxito de la obra de los Hornos. Y a Perón todo eso le impresionó más que lo que estaba viendo en la obra, porque confieso que a Perón le interesaban a lo mejor más las películas americanas que la obra de los Hornos, no tengo ninguna duda. Se hizo la filmación contratando a 2 compañeros. Gerardo Vallejo se incorpora luego durante la filmación, porque duró varios días en Puerta de Hierro, y ahí rodamos todo lo que fue la entrevista a Perón. Bueno, en general, estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupan, así tanto internacionalmente, pero que nosotros queremos que usted pueda aclararlo muy bien, ¿a qué explica usted todavía la vigencia, hoy más que nunca, del peronismo en nuestro país, la Argentina? Hubo una tentativa de López Rega y Paladino, que era el representante de Perón, de que nosotros nos ocupásemos de la parte cinematográfica, porque Perón iba a volver a país. Y nosotros le dijimos al día siguiente al general, mire general, si esto es así, si López Rega y Paladino van a ocuparse de la difusión política de su imagen, y nosotros nada más de la parte técnica, nosotros nos vamos a seguir filmando. Y Perón nos dijo, muchachos, esto es para todos los argentinos. Y esto lo difunden en donde sea. Teníamos que sacar los rollos que filmábamos clandestinamente de Madrid rumbo a Roma. Y a López Rega yo le decía, mira, cuidad la lata que dejamos acá, porque son las que hemos filmado y eso está en lo negativo, era mentira. Ese material se editó luego en Roma. Yo edité la Revolución Justicialista, Pino, Actualización Política y Doctrinaria. Yo llevé, porque se terminó primero la Revolución Justicialista, a Madrid. Y me acuerdo que Perón estaba al lado y más allá estaba Isabelita y más allá, lejos, por suerte, López Rega. Y me acuerdo que Perón se conmovió en un momento de la prohibición de la Revolución Justicialista. Yo lo miré y dije, ¿por qué se conmueve? Es raro conmover a Perón. Tenía un carácter muy fuerte.
Y eran las imágenes del sepelio de Eva Perón. Y López Rega viene a felicitar. Ustedes han hecho una película formidable. Isabelita viene a felicitarme y me dice, qué lindo que han sacado al general. Lo único que dijo Isabelita. Porque Perón no había regresado al país en el 71. Las imágenes de Perón llegaron con la película que filmamos nosotros. La primera vez que aparecía Perón hablando con su propia imagen en las pantallas que se difundían acá a nivel clandestino, en el peronismo. Una producción que costó mucho esfuerzo hacerla, que hubo compañeros y solidaridades muy fuertes y que yo creo que contribuyó mucho a todo el proceso político porque se hicieron decenas de copias en el país y grupos de enemistados dentro del peronismo, de un sector o de otro, se ocuparon de la difusión de este material. Que nosotros tenemos con otro grupo que surgió después era con Cine de la Base, Raimundo Gleiser. Yo estaba en el ente de calificación, yo le di la autorización para exhibirla públicamente. Él me invitó a ver su película en un departamento del centro. Me dijo, quiero que la veas vos antes de presentarla al ente de calificación. Yo le dije, vi la película, digo, no comparto tu visión de convocar a la lucha armada del campo sindical para combatir a la burocracia. No obstante, yo como funcionario en este momento la autorizo. No quería la autorización para que si alguna vez la policía allanaba alguna exhibición, él tuviese el certificado oficial de que esa película estaba autorizada. Pero la diferencia ya eran con otros grupos que creían que en un espacio democrático se podía desarrollar todo un concepto de clandestinidad y de lucha armada, cuando yo dije, muchachos, hay que conquistar las salas grandes, de las pantallas grandes, la televisión grande, porque ahí está el usuario, el público, el pueblo. Nuestro enfoque en ese momento era distinto, de tal manera que nosotros después de la hora de los hornos, sin informes de la CGT de los argentinos, El Cordobazo, que eran películas para momentos de clandestinidad, empezamos con películas que ya apuntaban a conquistar las pantallas grandes. El Familiar para mí es un proyecto para pantallas grandes, no para pantallas clandestinas. Yo estaba cansado un poco ya de lo documental. Tenía la idea de algo nuevo, distinto y experimental. Además lo producía en gran medida la televisión italiana, no lo producía yo acá con recursos propios que no los tenía. En consecuencia me daba libertad absoluta y yo dije, esta es una oportunidad para hacer algo totalmente distinto y que no tenga nada que ver con todo lo anterior. El árbol, la serpiente, el pájaro, la madre tierra. ¡Fuera! Tratando de incorporar elementos de toda la historia latinoamericana para dar una conciencia, casi una parábola o una metáfora de todo lo que era nuestro origen y nuestro destino común. Esto funcionó en un espacio que no era muy proclive para unir estos personajes que representaba uno la lucha armada, Juan Tupac, la negociación con el enemigo, Juan Atahualpa, y Juan Pampa en el medio tratando de conciliar estas tensiones en función de servir a la Pachamama, que era la madre de esta familia, en función también de que el familiar no estaba fuera de nosotros, no era el imperio, no era un perro negro, no era un vigorón, sino que teníamos que mirarnos en el espejo y ver que el familiar también lo teníamos adentro. Fuego. Esta no es una guerra de hermanos contra hermanos. Esta es una guerra de los hijos de esta tierra. La terminé en el 73 en Roma y recién la pude estrenar en el 75, aprovechando que Isabelita se fue en un momento determinado al exterior
Y no sé quién asumió provisoriamente algo y dije, si por razones éticas no difundo la película en este momento, quedo como un cobarde. Aunque sea una época muy dura y muy difícil, tengo que pasarla. Y la pasamos y se estrenó en El Libertador. Tuvo 2 semanas ahí. La película, igual que un libro, igual que una música, tiene que cambiarte algo. Ya no solo el entretenimiento también puede tener algún elemento que cambió algo, tu mirada, tu visión, tu enfoque. Te acuerdas de una imagen, te acuerdas de un sonido, te acuerdas de un rostro, te acuerdas de un silencio. Eso te quedó. Nadie se acuerda de una película en términos completos. Todas las películas son como los hijos de uno, igual que cuando uno escribe cuentos, novelas. Tiene un amor siempre mayor o menor por los otros, pero uno no puede decir, este es mejor que el otro. Sí, creo que La Hora de los Hornos fue por la repercusión que tuvo en una película de la cual todavía se sigue hablando y todo lo que significó como elaboración teórica y concreta para el cine argentino. Entonces, en esa situación, la película estaba concebida de esa manera, estructurada, donde nosotros aparecíamos, la voz nuestra, mientras que en la primera parte era la voz de un locutor, más que la nuestra. Si la nuestra aparece es en alguna entrevista que estamos haciendo para hacer la pregunta. En la segunda parte ya aparece nuestra voz, donde informamos de qué se trata esto y depositamos en el coordinador la confianza para que estimule en quienes participan de esta exhibición el debate, el diálogo, desde la perspectiva que tenga cada en lugares distintos a donde se va a hacer la proyección. Y entonces él hace de coordinador y prepara eso como un cine acto. Lo que más importa es el acto, la gente, más que la película. Ese era el concepto ideológico, estético que teníamos. Él presenta la película, pero antes de presentarla, ayuda a crear un clima de relación entre gente que no se conoce. A través de la música, en ese momento había discos de poesía iberoamericana muy lindos, y canciones latinoamericanas muy buenas, de empanadas, vino, va creando todo un clima de confraternidad entre las 20 personas, o 30 nomás, que participan de ese acto, a los fines de presentar eso en el marco de la problemática que vive el país. Una problemática que variaba de Frank Fanon, un ideólogo que también nos ayudó a pensar la película. Nosotros nos estábamos dirigiendo no a espectadores, sino a actores. No a espectadores que pasan por la calle para ver una película, sino a actores de un proceso de cambio. Esta es la batalla de la patria grande y del nacimiento de un mundo mejor. Violencia y liberación. Para renacer, prepara el combate, prepara el fusil. Está concebida así para que un compañero en el anonimato de una exhibición clandestina proyecte la hora, haya una llegada de personas que no se conocen entre sí, que han llegado ahí citadas.
todo espectador es un cobarde o un traidor. Una frase según el lugar donde la película se pasaba. No es lo mismo pasarla en Recoleta que en Villa Soldati. El organizador no es el mismo, es otro. El público que está ahí es distinto. Tampoco es lo mismo pasarlo en ese momento en un mes que en otro, porque había cambios históricos y políticos que se estaban dando en esos años. Hablo del año 68 al año 72, que fue donde más difusión tuvo, hasta su exhibición pública recién en el 73, cuando llegó la democracia, en el Cine Libertador.